Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 608 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar antes de comenzar. Oremos. Amantísimo Señor Padre eterno, Dios todopoderoso, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo nos acercamos a tu presencia, Señor, para darte gracias por este nuevo día, por el fin de semana, Señor, en que pudimos descansar. Gracias, Padre, por amarnos tanto que hasta nos mandas descansar, Señor. Padre, gracias por ensanchar tu nombre en nosotras, Padre. Gracias, mi Dios amado, por poner ese deseo en nosotras de seguir escudriñando tu palabra, Señor. Padre, por favor, háblanos. Necesitamos, Señor, oírte, porque solamente tu palabra, mi Dios amado, nos da el vigor, nos da las fuerzas, nos da sabiduría para enfrentar la vida, Señor. Así que, Padre Santo, háblanos, que tus siervas estamos escuchando. En el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen sus Biblias, por favor ábranlas conmigo en Jueces capítulo 18. Hoy terminamos de estudiar este capítulo 18, nos quedamos en el verso 7, así que vamos a leer del verso 8 al 31. Jueces capítulo 18, versos 8 al 31. Dice la palabra del Señor así: Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron: ¿Qué hay? Y ellos respondieron: Levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí de Sora y de Estaol 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaya. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais les dijeron a sus hermanos: ¿No sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaya y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaya, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo: ¿Qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: Calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaya, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaya se juntaron y siguieron a los hijos de Dan, y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaya: ¿Qué tienes, que has juntado gente? Él respondió: ¿Tomasteis mis dioses que yo hice, y al sacerdote, y os vais? ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me decís: ¿qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron: No des voces tras vosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan, y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaya, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaya, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada, y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón, y no tenían negocios con nadie.
y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaya había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Amén. Mujeres hermosas, el viernes nos quedamos en que los 5 varones danitas se habían ido a explorar la tierra que iban a conquistar y se encontraron con un pueblo de Sidón, pero apartado de su gente, o sea, apartado de los sidonios. Y vimos que ese pueblo era un pueblo confiado y ocioso, que no tenía quien lo defendiera porque no tenían rey ni amistades con quien hicieran negocios. O sea, en pocas palabras, era un pueblo que confiaba en sus ídolos. Recordemos que todos en Canaán eran idólatras. Y estos de verdad no tenían rey. Dice que no tenían rey, y sí no tenían, porque Jehová, Dios, pues no era su rey, no era su Dios, ¿verdad? Así que no tenían ni a Dios ni tenían rey físico, ¿verdad? De acuerdo a los versos 8 al 10, los 5 varones danitas regresan a su tierra en Sora y Estaol a dar el informe de lo que encontraron y pues a animar a los varones de Dan, ¿verdad? Y a sus familias para irse a vivir a Lais. Y dice el verso 11 que sí, se fueron 600 familias, los varones todos armados hasta los dientes, ¿verdad? Y en su camino pasaron por casa de Micaya, el idólatra, que había hecho casa de dioses después que su madre pues lo instruyera en la idolatría. Pues su madre había aprendido bien, ¿verdad?, de las costumbres de los cananeos. Y mujeres hermosas, vamos, les invito a leer nuevamente el verso 14 que dice: entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. ¿Por qué dijeron eso los 5 varones, mujeres hermosas? Porque también ellos eran idólatras y les había gustado que lo que levita pecador idólatra les dijo se cumplió. O sea, en otras palabras, los 5 danitas dijeron a los demás lo que les había acontecido en casa de Micaya, cómo Micaya tenía sus dioses y hasta un sacerdote falso, levita, ¿verdad? Y han de haber dicho, si Dios no estuviera de acuerdo con eso, pues no se hubiera cumplido lo que levita nos dijo, ¿verdad? Pero ellos no sabían, mujeres hermosas, que Dios lo único que estaba haciendo era permitir que así sucediera para cumplir sus propósitos. Así que cuando los 5 danitas le dicen a los demás, por tanto, mirad lo que habéis de hacer, realmente lo que estaban diciendo era, ya saben lo que tienen que hacer. O sea, ellos ya le habían contado con detalle a los demás todo lo que había pasado, ¿verdad? Así que, decididos a llevarse los ídolos y al falso sacerdote, llegaron a casa de Levita y mientras que los saludaban, la mayoría que él no había conocido antes, porque él solamente había visto a 5, ¿verdad? Pues los 5 que ya habían estado ahí, que sabían a dónde estaban las imágenes, fueron por ellas para llevárselas. Y dice la palabra que cuando el levita los ve con las imágenes y todos los dioses falsos, les dice, ¿y ahora ustedes qué están haciendo? Y ellos le responden, cállate y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Mujeres hermosas, dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 23, que no llamemos padre a ninguno en la tierra, aparte obviamente de nuestro padre biológico, ¿verdad? Y dice, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. O sea que, mujeres hermosas, lo que estaban haciendo Micaya, su madre, toda su familia, y ahora Levita y los de Dan, era pecado porque estaban llamando padre a un hombre, ¿verdad? Solamente Dios, Jehová de los ejércitos, nuestro creador, creador del cielo y de la tierra y de todo lo creado, es nuestro Padre y nadie más. Así que, mujer hermosa que me está escuchando y que ahora conoce usted la verdad, usted sabrá si sigue llamando padre al sacerdote. La palabra del Señor es veraz, mujer hermosa, así que usted sabe si le cree a la palabra de Dios o no, ¿verdad? Dice la palabra en la parte B del verso 19, mujeres hermosas, vamos a leer la parte B del verso 19, dice, ¿es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel?
En otras palabras, le dijeron, ¿no te conviene más ser reconocido y apreciado por 600 familias que por una sola familia? O sea, le estaban tocando el orgullo, ¿verdad? Y dice la parte A del verso 20 que se alegró el sacerdote, ha de haber dicho, bueno, el ministerio está creciendo, esto debe ser del Señor, ¿verdad? Las oportunidades ministeriales grandes han llegado, ¿verdad? Y pues claro, de servir a una iglesia pequeña por 10 ciclos de plata al año, pues qué mejor que servir a una iglesia de 600 familias, ¿verdad? Así que feliz y gozoso el levita agarró junto con ellos pues sus dioses falsos, ¿verdad? Y se fue con ellos. Ha de haber pensado que Dios estaba bendiciendo eso que estaban haciendo, ¿verdad? Mujeres hermosas, no todo lo que Dios nos permite tener es bendición, mujeres hermosas. Muchas veces Dios nos da algo o nos permite algo para disciplinarnos. Y dice la Sagrada Escritura que cuando ya se habían ido, ¿verdad? Ya habían avanzado los de Dan, Micaya y sus vecinos fueron tras los de Dan. Y pues tal parece que ahí Micaya no estaba al momento del robo, ¿verdad? Pero cuando llega, pues se va con los vecinos atrás de ellos y dice el verso 23 que iban dando voces, o sea, iban gritando tras los de Dan, ¿verdad? Pues me imagino que iban gritando, devuélvanme a mis dioses y a mi sacerdote, ladrones, ¿verdad? Y cuando los de Dan, dice la palabra, que oyeron, se voltearon y le preguntaron a Micaya, ¿por qué vienes con tanta gente? Y pues le han de haber dicho también, ¿por qué gritas? Pobrecito de Micaya, digno de lástima, ¿verdad? Responde, se están robando ustedes mis dioses que yo hice y al sacerdote dejándome sin nada y todavía me preguntan ¿por qué grito? Y dice la palabra que los de Dan le respondieron, pues cállate y no grites más, no sea que los enojones, ¿verdad? Los coléricos de aquí del grupo te maten a ti y maten a los tuyos, ¿verdad? Y bueno, pues si iban armados hasta los dientes, imagínense cómo los vio Micaya, ¿verdad? Dice que al ver Micaya que estaban armados, pues eran más fuertes que él y que su gente, pues se regresó a su casa triste, ¿verdad? Con sus vecinos, con sus manos vacías, ¿verdad? Pobre Micaya, mujeres hermosas. Él siempre quiso riquezas, quiso tener su propia religión y quiso honorabilidad y lo obtuvo todo por un corto tiempo, ¿verdad? Pero ahora lo había perdido todo, mujeres hermosas. Así son los que confían en los ídolos. Cuando los pierden, se les va la vida porque piensan que lo han perdido todo. Y efectivamente lo han perdido todo porque era todo en lo que confiaban, ¿verdad? Mujeres hermosas, Micaya había perdido sus ídolos y con ellos pues gran cantidad de dinero porque ya hemos visto, ¿verdad? Recordemos que los había hecho de plata, de mucha plata, ¿verdad? O sea que había perdido su religión, había perdido su honorabilidad y había perdido dinero, ¿verdad? Y ahora sí ya no le quedaba nada. ¿Y todo por qué? Porque hizo lo que le dio la gana, ¿verdad? Lo que creyó que era correcto ante sus propios ojos y no quiso hacer la voluntad de Dios. Mujeres hermosas, les pregunto yo, ¿es digno de adoración una imagen que puede ser robada o que puede ser llevada de un lado a otro o que se puede quebrar? Mujeres hermosas, ¿es digna de adoración una imagen que nosotros mismos podemos hacer o pagarle a alguien para que la haga? Mujeres hermosas, nosotros solamente tenemos que adorar al Dios creador del cielo y de la tierra, a nuestro creador, el cual no es hecho por manos humanas, mujeres hermosas. Dios nunca puede ser robado, ni quebrado, ni trasladado de un lugar a otro. Amén. Ese es el Dios al que yo adoro, mujeres hermosas, aquel que en lugar de que yo lo cargue, Él me carga a mí. Mujeres hermosas, yo adoro al Dios creador del cielo y de la tierra, que no fue hecho, sino que Él me hizo a mí. Amén. Mujeres hermosas, yo adoro a ese Dios que me lleva de un lugar a otro, que me cuida, que me protege. Ese es el Dios al que yo adoro, mujeres hermosas. Al único Dios verdadero, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, aquel que hizo todo, aún lo visible y lo invisible. Amén. Mujeres hermosas, yo amo a ese Dios, adoro a ese Dios al que yo no le hago sacrificios, sino que Él se sacrificó por mí, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por mí. Mujeres hermosas, ¿cómo no voy a adorar a ese Dios? Mujeres hermosas, ustedes tienen que escoger a quién adorar, a las imágenes o a Dios nuestro Creador. Pero ahora sí, como dijo Josué, ¿verdad? Por mi parte, mi casa y yo serviremos, seguiremos y adoraremos
al Señor Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estamos. Amén. Así que los de Dan siguieron su camino, llegaron a Lais y mataron a todos y quemaron la ciudad. Luego la reedificaron y se establecieron ahí, y ahí hicieron un santuario para los ídolos robados. Una vez me acuerdo, estaba yo chica, tendría yo como, no sé cuántos años tendría yo, pero yo creo que tendría yo unos 12 años, y escuché en México un día decir a alguien que si te robas un Buda es de buena suerte. Imagínense nada más, mujeres hermosas. Pero tristemente así vive el mundo, ignorante por no conocer la palabra del Señor. Piensan que una imagen los va a ayudar, les va a dar suerte, los va a bendecir. Imagínense nada más, sin saber que las imágenes, cuando las están adorando, realmente a quien están adorando es al enemigo. Imagínense nada más. Y en el verso 30, Dios nos revela el nombre del levita, mujeres hermosas. Se llamaba Jonatán y era hijo de Gersón, dice la palabra, el cual era hijo de Moisés. O sea, que este levita, que estaba fungiendo como sacerdote cuando no le tocaba, era nieto de Moisés. Imagínense nada más. De padres piadosos, hijos perversos, ¿verdad? Jonatán y sus hijos quisieron ser como sus primos, los hijos de Aarón, aun cuando sabían que eso era prohibido para ellos. Dios había dicho que solamente Aarón y sus descendientes serían sacerdotes, ¿verdad? Pero ¿hasta dónde llega la envidia, mujeres hermosas? Hay cosas que por mucho que nos gusten, no las podemos hacer, y eso tenemos que respetarlo, mujeres hermosas. Cuidémonos de estar agarrando un ministerio solo por envidia a alguien. Nomás porque vemos a alguien más que hace ese ministerio, yo también, y entonces lo hacemos. Tengamos cuidado, mujeres hermosas. A la gente la podemos engañar, pero a Dios no. Recordemos que Dios tiene nuestro corazón en sus manos y Él sabe todo lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Si no es así, pues alabado sea el Señor, si usted está siendo genuina, ¿verdad? Pero si usted está envidiando el ministerio de alguien y solo por envidia usted quiere hacer lo mismo, tenga cuidado porque Dios la va a disciplinar, ¿verdad? Y dicen los versos 30 al 31, vamos a leerlos, mujeres hermosas. Dice, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Pero fíjense, mujeres hermosas, la madre de Micaya instituyó la idolatría en su hijo Micaya en sus hijos, en toda su familia, y también en Jonatán, el levita, ¿verdad? Y Jonatán también a sus hijos, porque aquí dice que también Jonatán y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan. Imagínense nada más qué pecado. Pero bueno, dice la parte B del verso 30, hasta el día del cautiverio de la tierra. Fueron sacerdotes hasta el día del cautiverio de la tierra, que fue cuando Nabucodonosor se llevó cautivo al pueblo de Israel a Babilonia. Y dice el verso 31, así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaya había hecho, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Mujeres hermosas, pasaron muchos años antes de que Nabucodonosor se llevara cautivo a Israel a Babilonia, y durante ese largo periodo de años el tabernáculo de Dios permaneció en Silo y las imágenes de Micaya entre la tribu de Dan. Muchas veces, mujeres hermosas, la gente piensa que porque ya tiene años en ese pecado y todo les ha ido bien, así siempre va a ser. Pero al igual que aquí Dios ya había predispuesto su cautiverio con anterioridad, así lo ha hecho para los que viven de acuerdo a su propio criterio, desechando el conocimiento de nuestro Dios. Su destrucción, tarde que temprano, les va a llegar, mujeres hermosas. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Asegurémonos, mujeres hermosas, de no tener ídolos en nuestro corazón, de no dejar que algo tome el primer lugar en nuestra vida. Dios, nuestro Creador, debe ser siempre nuestra prioridad, el primero en todo en nuestra vida. Amén. Así que, mujeres, tengamos cuidado. Y si hay algún pecado, ¿verdad?, en el que usted está viviendo y usted dice, no, pero yo vivo en este pecado y no me pasa nada, tenga cuidado, arrepiéntase, vuélvase al Señor. Hoy es el día de su salvación. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe, que Dios le perdona. Amén. Y deje ese pecado, mujer hermosa, porque tarde que temprano el Señor le va a disciplinar. Y, mujer hermosa, ojalá, ¿verdad?, que tenga usted el tiempo para arrepentirse, porque si no, ya sabemos para dónde van las personas que no se arrepienten, que no se vuelven al Señor, ¿verdad? El infierno les está esperando. Así que, mujer hermosa, hoy es el día de su salvación. Si usted está escuchando este programa, no es casualidad. Dios tiene un plan para su vida. Así que venga a Cristo en arrepentimiento y fe, y
Conságrele su vida, confiésele sus pecados, pídale perdón con todo su corazón y dígale que de hoy en adelante usted quiere vivir para la gloria de Él. Y siga leyendo la palabra del Señor, mujer hermosa. Búsquese un tiempo diario para leer la palabra del Señor y pídale, antes de leerla, pídale al Señor que le dé la sabiduría para entenderla, que la llene con su Espíritu Santo, para que su Espíritu Santo sea el maestro que le ayude a usted a entender y a interpretar la santa palabra. Amén. Así que, mujer hermosa, por favor, hoy es el día de su salvación, no desprecie este día, no sabemos si vamos a vivir mañana. Amén. Y ya por último, mujeres hermosas, les quiero citar el comentario de Matthew Henry, que está muy bueno. Dice la palabra del Señor así. El comentario de Matthew Henry dice: los danitas decidieron llevarse los ídolos de Micaya. Oh, la necedad de esos danitas. ¿Cómo podían imaginarse que los ídolos los protegerían si no podían evitar que los robaran? Llevárselos consigo para usarlos era un delito doble. Demostraba que no tenían temor de Dios ni respetaban a hombre alguno, sino que estaban perdidos a la vez para la santidad y para la honestidad. ¿Qué necedad la de Micaya llamar dioses a lo que él mismo había hecho, cuando el único que debe ser adorado por nosotros como Dios es aquel que nos hizo? Aquello por lo cual nos afanamos es puesto en el lugar de Dios, como si nuestro todo estuviera unido a eso. Si la gente anda en el nombre de sus dioses falsos, mucho más debiéramos nosotros amar y servir al Dios verdadero. Fin de la cita. Mujeres hermosas, pues les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor Dios Todopoderoso, gracias porque tú eres mi Dios. Tú eres mi Creador, Señor. Te reconozco como el Dios de mi vida, Padre. Y Señor, yo quiero que esa mujer hermosa, esas mujeres preciosas que están escuchando este programa, también, Señor, te vean como su único Dios verdadero. Así que, Padre Santo, toca corazones, Señor. Permite que el poder de tu palabra, Señor, penetre en sus corazones, Señor. Háblales, mi Dios amado. Hazles saber que solamente tú eres Dios, Señor. Que a ti no te tenemos que hacer, no te tenemos que cargar, no te tenemos que cuidar. Tú nos hiciste, tú nos cuidas, tú nos cargas, tú nos proteges, Señor. Padre bendito, tú vives en nuestro corazón. Nadie te puede robar de nosotros, Padre. Señor, por favor, habla al corazón de aquellas mujeres que aún no te han conocido y permite que hoy sea día de salvación, Señor. Permite, oh Dios Santo, que tu Espíritu Santo descienda sobre de ellas, las convenza de pecado y las guíe al arrepentimiento, Señor. Por favor, mi Dios poderoso. Y, Señor, no permita, Señor, que tengamos ídolo alguno, Señor. Líbranos de idolatrar el celular, la computadora, el trabajo, el cuerpo, Señor, la familia, los hijos, el esposo. Padre, ayúdanos, Señor, a adorarte y a idolatrarte solo a ti, a darte latría a ti, Señor. Por favor, Padre Santo. Oh Dios bendito, te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.